Este miércoles se votará en la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario por 71.000 millones de colones, aunque los diputados no modificarían el monto solicitado por el Ejecutivo, sí estarían haciendo ajustes. Una banda dedicada a narcotráfico y lavado de dinero que fue detenida por el OIJ generaba ganancias de 100 millones de colones a la semana. Además, detuvieron a un funcionario de un banco público. En el mundo, Jair Bolsonaro cuestionó el sistema electoral en Brasil, señalando poca transparencia para las elecciones presidenciales. Y en los deportes, 1.400 atletas se darán cita en los Juegos Centroamericanos que se desarrollarán en conjunto entre Guatemala y Costa Rica entre octubre y noviembre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Seisel Chacón Cordero les saluda, les recuerdo las redes sociales, usted las observa en pantalla, ahí nos puede seguir en vivo. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Este miércoles se votará el presupuesto extraordinario por 71.000 millones de colones, aunque los diputados no modificarían el monto solicitado por el Poder Ejecutivo, sí estarían haciendo ajustes como no aceptar el recorte al Bambi y negándole la solicitud de la eliminación del congelamiento de plazas. Nuestro compañero Kenneth Meléndez nos trae esta y otras informaciones en el ámbito legislativo y se encuentra en Casa Presidencial. Adelante, Kenneth, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aisel, y buenas noches a todos nuestros televidentes. La Comisión de Asuntos Hacendarios ha sido la que, por así decirlo, ha tenido más trabajo en estos 3 primeros meses de sesiones extraordinarias, y precisamente uno de los temas que los ha tenido con mucho trabajo es el presupuesto extraordinario que está solicitando el Poder Ejecutivo. Prácticamente no tendrá cambios, en el monto se mantendrá exactamente igual, pero sí se hacían unas solicitudes, la eliminación del congelamiento de plazas, el darle al Poder Ejecutivo la potestad de hacer algunas modificaciones en el presupuesto sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa, asuntos que no pasarán, y mañana se estará votando en contra esas dos solicitudes, pero al final 71.000 millones será el presupuesto extraordinario aprobado en la Asamblea Legislativa. El primer presupuesto enviado por el actual gobierno se votará este miércoles en la Asamblea Legislativa. Serían poco más de 71.000 millones de colones que se le autorizarán al Poder Ejecutivo para finalizar el periodo 2022. Este monto fue el solicitado por el gobierno, pero tendrá algunos cambios en la distribución de recursos. Los diputados no aceptarán disminuir el presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda, Bambi, y no aprobarán una moción para eliminar el descongelamiento de plazas en el gobierno central, ya que esto aumentaría el gasto público. Tampoco aceptarán una solicitud para hacer modificaciones en el presupuesto sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Que no vamos a aceptar la solicitud de la eliminación de las normas presupuestarias, eso está contenido en el artículo 4, el cual incluye la norma presupuestaria de que ellos solicitaban que eliminaran el congelamiento de las plazas vacantes y también que se pudieran hacer modificaciones sin venir a la Asamblea Legislativa y otras. Esto no se va a aprobar, la exclusión de estas normas presupuestarias. Esto representa alrededor de 15.000 millones de colones en ahorros y rebajas, así como toda la totalidad de las normas representa alrededor de 124.000 millones según análisis presupuestario. Tampoco se aprobarán 2 créditos y una solicitud de recursos para el Instituto Costarricense del Deporte, ICODER, ya que para este último no hubo justificación. Aunque en el papel este será el último presupuesto 2022 que enviará el Ejecutivo al Legislativo, en la Comisión de Hacendarios temen que se abra un portillo para que el gobierno acceda a más recursos. El decreto ejecutivo que flexibilice la regla fiscal le permitirá al equipo liderado por el mandatario Rodrigo Chávez tener a su alcance 230.000 millones de colones más. Esto debido a que el cálculo se haría con base en el presupuesto 2021 y no en el monto ejecutado en ese año, tal y como lo solicitan los legisladores y la Contraloría General de la República. De acuerdo a lo que la Contraloría General de la República hizo en su comunicado,
el incumplimiento de la regla fiscal, porque determina que es un incumplimiento el artículo 21 de la ley 9635, llevaría a que el gobierno, con la flexibilización que hizo con el decreto del presidente de la República, estarían pudiendo incrementar el presupuesto para el 2022 en más de 230.000 millones de colones. Esto lo que representa incrementar el gasto, aumentar la deuda pública, y pues sería una situación pues muchísimo más compleja para las finanzas públicas. La Contraloría General de la República pidió al Tribunal Contencioso Administrativo que suspendiera el decreto que flexibilice la regla fiscal. De no haber respuesta, el gobierno podría incrementar el presupuesto 2022. Incluso tendría la posibilidad de aumentar sus recursos en más de 400.000 millones en el presupuesto 2023. La principal discusión en este presupuesto extraordinario giraba en torno al Bambi, un recorte de 6.000 millones de colones que eran destinados a bono de vivienda. ¿Cuál era la excusa del Poder Ejecutivo? Que era dinero que se necesitaba para temas de ciberseguridad luego de que Costa Rica sufriera por los hackeos de Conti. Los diputados aseguran que en su mayoría están en contra de este recorte, así que el Bambi podría mantener su presupuesto. Son recursos que van directamente a bonos de vivienda, ¿verdad? Financiar vivienda digna para personas en condición de vulnerabilidad o pobreza, y en principio el día de mañana vamos a poder revertir ese recorte. Yo espero que así sí sea. Ya hay una moción firmada por varios diputados y diputadas para evitar ese recorte, porque además este es un recorte que viene a sumarse a otros que se han venido haciendo en el pasado. Durante la administración pasada del gobierno del PAC, en varias ocasiones le pegaron tijeretazo a los recursos para bonos de vivienda, y eso tiene dos afectaciones: deja familias sin el derecho a una vivienda digna, y por otra parte afecta a la economía nacional, porque cada una de esas viviendas que no se construye es una vivienda que no genera empleos en el sector privado para su construcción. Yo considero que hay otros lugares que no tenga que ver con la parte más vulnerable, con la población más vulnerable del país. Ya la población vulnerable del país ha sido bastante afectada en diferentes formas. Entonces, sí estamos de acuerdo en que se tengan recursos para ciberseguridad, pero que se busquen de otro lugar donde no afecten a la población más vulnerable del país. Básicamente nosotros estamos deseosos de conocer los proyectos que va a mandar el Ejecutivo para apoyo al sector de vivienda. Eso es una prioridad de este gobierno, es una prioridad de esta diputada, de apoyar a todo lo que es vivienda, en todos los diferentes niveles y proyectos. Hay un rezago impresionante en proyectos de vivienda en las zonas rurales, principalmente Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Hoy fue planteado eso como una lectura desde el 2013. Nosotros no podemos seguir en esa tendencia. Esta tarde se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca la recuperación de la riqueza atunera que verá beneficiada especialmente a la zona del Pacífico en la provincia de Punta Arenas. ¿Qué es lo que busca? Primero, establecer un rango de 80 millas que puede ser explotado por principalmente pescadores artesanales. Además, aumentar el canon para que el país pueda recaudar más con la pesca de atún. Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, principal propulsor de este proyecto de ley, nos explica cuáles serán los beneficios que tiene este proyecto. Tiene que ver con una zona de protección, ¿verdad? Una zona que ahora será de 80 millas, y con esas 80 millas, dentro de esas 80 millas no podrán estar los barcos industriales pesqueros, los grandotes, pero sí va a poder acceder a ese atún en los pequeños barcos de menor escala, la pesca deportiva, ¿verdad? Que es un ingreso significativo, ¿verdad? De recursos para la zona. Van a poder aprovechar este sector, ¿verdad? Al que anteriormente no han tenido posibilidad de acceder. Esto va a permitir una economía un poco más social, ¿verdad? Va a permitir una reactivación económica de otros sectores. El segundo debate de este proyecto será el jueves y, como decía el diputado Ariel Robles, este podría ser la principal herencia de estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Y ya para terminar, hoy se discutió en la Comisión de Ambiente el proyecto de ley para que se pueda construir la carretera a San Carlos
tomando en cuenta el humedal La Culebra. Para sorpresa de los diputados de la comisión, tanto el SINAC como el Ministerio de Obras Públicas no se han puesto en contacto y el ministro Luis Amador reconoció que no sabía que hacen falta los estudios de impacto ambiental. Para nosotros fue más bien una gran sorpresa, como usted lo dice, de que el SINAC nos diera una serie de recomendaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no sabía sobre el proyecto de ley de humedal La Culebra. Eso significa, ¿verdad?, que el SINAC está solicitando unos estudios técnicos en el área de compensación, ¿verdad?, de rehabilitación de la zona donde se va a pasar el humedal, pero esos estudios el MOP no sabía que tenía que hacerlos. Entonces estamos en un vacío. Es un proyecto de ley que no tiene ningún sentido de aprobarlo tal y como está. Eisel, este proyecto que ha esperado mucho la comunidad de San Carlos parece que va a tener que seguir esperando porque le dieron 3 semanas al ministro para que presente los estudios y mañana le tendremos toda la información acerca de la aprobación del presupuesto extraordinario. Desde la Asamblea Legislativa, eso es todo. Voy con usted al estudio central. Gracias, Kenneth, por esta información. Muy buenas noches. Esta semana los ojos de toda Costa Rica se volverán hacia la provincia de Guanacaste por la celebración de los 198 años de la anexión de Nicoya a nuestro país. Sin embargo, los problemas de conectividad, infraestructura vial y agua siguen afectando a los guanacastecos, que en su mayoría viven una realidad muy distinta al resto del territorio nacional. Los detalles se los presentamos en el siguiente reportaje de la periodista Melanie Corrales. Guanacaste. Con tan solo mencionar su nombre es inevitable trasladar nuestra mente a una paradisíaca playa, escuchar el sonido de la marimba, en una tortilla palmeada o en el tradicional punto guanacasteco. Y es que esa suele ser la visión que tenemos quienes vivimos fuera de esa bella provincia. Sin embargo, sus pobladores enfrentan una realidad muy distinta que encierra problemas de infraestructura vial, escasez de agua potable, escuelas en mal estado y pésima conectividad. Nos encontramos en Vergel, una comunidad que se ubica a tan solo 3 kilómetros del centro de Cañas, donde es imposible hacer una llamada por medio del celular. Acá no hay internet, no hay cobertura y los vecinos han tenido que ingeniárselas incluso en casos de emergencia para compartir un teléfono fijo en una de las viviendas con hasta 8 familias más. Veamos. ¿Aló? Sí, niña, buenos días. A María, ya se la llamo. ¡Muchi! ¡Voy! Dime. Teléfono, mami. Me llama la niña. Ok. ¿Aló? El teléfono en la casa de Doña Milais funciona en muchas ocasiones como público, pues en la comunidad de Vergel, en Cañas, Guanacaste, se evidencia la brecha digital que existe en nuestro país. Ahí no hay ni siquiera señal de celular y el internet es de difícil acceso para la mayoría de los vecinos. Por ejemplo, ella tuvo que hacer un gran esfuerzo económico junto con sus hijos para pagar el internet y el teléfono fijo de su vivienda y así poder continuar con sus estudios universitarios, así como para que sus nietos continuaran con las clases virtuales durante la pandemia. Bastante complicado porque, un ejemplo, a uno cuando lo van a llamar del área de salud, que ahora todo se ha vuelto por llamada. Si das el número de teléfono de la casa, ellos llaman en la mañana y uno está en el trabajo. Entonces siempre es un problema. Es que la llamamos al celular, pero nunca contesta. Aquí no hay cobertura. Entonces dependemos, yo soy una que dependo completamente del internet las 24 horas del día. Al estudiar, la modalidad virtual nos obliga a hacer uso completo de internet. Hay varios lugares aquí, familias que no tienen nada. Andan donde otros vecinos que le regalen internet o que le presten el teléfono.
mientras que la maestra de los 11 alumnos de la comunidad tuvo que ingeniárselas durante la pandemia para llevar el material didáctico a los alumnos que no contaban con internet. Los niños, bueno, trabajaron en la escuela, trabajaron en la casa, se les mandaba el material, con la ayuda de los padres, todo eso fue lo que hicieron. ¿Y tenían dudas? ¿Cómo hacían? Las dudas, cuando yo llegaba a la escuela, ellos llegaban o sea, como un espacio nada más, un pequeño espacio para poder resolver lo que eran dudas. Según el diputado Luis Fernando Mendoza, quien también fue alcalde de Cañas, la baja conectividad es una de las principales carencias de los guanacastecos. ¿Por qué Vergel de Cañas? Sí, pero no solamente Vergel, tenemos aquí otro distrito, por ejemplo, Porozal de Cañas, que queda en el puente, cerca del puente de la Amistad, tampoco tiene comunicación. Otra comunidad, Aguacaliente de Cañas y Nueva Guatemala de Cañas también. Pero no solamente estas comunidades, sino también en la provincia de Guanacaste, 3, 4, 5 kilómetros del centro de la ciudad, ya no existe comunicación. Aquí simplemente pues ha faltado desarrollo en la parte no solamente del internet, sino también de las telecomunicaciones. La última encuesta nacional de hogares en el 2019 reveló que cerca del 10% de la población en la región chorotega no tenía ninguna conexión a internet. Ante este panorama, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología le apuestan al Plan Nacional de Telecomunicaciones, en el que se incluyen soluciones de conectividad para las zonas rurales y costeras como prioridad. Es una prioridad absoluta darle las mejores oportunidades de conectividad a quienes más lo necesitan, y definitivamente la provincia de Guanacaste, a ser una de las provincias costeras, a ser una de las provincias también que maneja mucha ruralidad y comunidades que necesitan acceso a las oportunidades de conexión, pues será definitivamente una prioridad para poder desarrollar las capacidades y el talento humano que caracterizan a esta hermosa provincia. Los guanacastecos esperan que este Plan Nacional de Telecomunicaciones se concrete pronto para ver al fin una solución al problema de conectividad que tanto les afecta, y así evitar que más niños y jóvenes se sigan quedando atrás en su educación por causa de la brecha digital. 7:17. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, un funcionario de un banco público figura entre los detenidos por narcotráfico y lavado de dinero este martes. Ya casi volvemos con la información. Gracias a Visa, tu pasión grita en la Copa Mundial de la FIFA. Compra con tu tarjeta de débito o crédito Visa del Banco de Costa Rica y participa por un viaje para 2 personas a la final de Qatar 2022 para vivir la pasión de fútbol gracias a Visa. Ve reglamento en bancobcr.com. En 13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana te invito a que me acompañes en Código 13, el programa de tecnología de CINAR. Vamos a estar hablando de un autobús que se conduce solo, así como lo escuchas, y también te cuento más información sobre las bicicletas eléctricas que pueden ser una alternativa en estos tiempos. Acompáñanos, Código 13, martes 4 de la tarde. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, una voz que entona un Café Nacional, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo en 13,
Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Tiene que realizar alguna transacción en dólares? Enseguida se lo mostramos en pantalla. Según el Banco Central, la compra se cotiza en 672 colones con 55 céntimos y la venta 678 colones con 48 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria CASIA propone al gobierno 6 puntos de mejora para el sector, entre ellos reducir los cuellos de botella en los procesos ante entidades, así como reducir la duplicidad de trámites. Vamos con la información que nos preparó nuestra compañera Andrea González. Muy buenas noches, compañeros. Hoy nos vinimos al Congreso de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. Este evento se realiza cada 2 años, sin embargo, por la pandemia no se pudo realizar en el 2020. De ahí la relevancia que tiene este año, incluido el contexto que envuelve a la economía nacional y mundial y a esta industria. Nosotros conversamos con Mario Montero, él es el vicepresidente de la Cámara, quien afirmó y detalló que ya tienen planteado algunas propuestas para apaciguar el camino para estas industrias y poder seguir adelante en medio de la inflación que ellos viven. Veamos. Bueno, es que estamos viviendo tiempos extraordinarios, ¿verdad? Una situación como la actual en que un porcentaje muy alto de nuestra población, particularmente la de menores ingresos, está pasando las dificultades tanto por precios de su alimentación, del transporte, de su cotidianidad, como por el desempleo, requieren medidas extraordinarias, ¿verdad? En medio de una coyuntura de un nuevo gobierno con nuevas autoridades, ¿verdad? Con una visión diferente, una forma diferente de actuar y por lo tanto estamos viendo digamos, oportunidades para que se implementen las medidas orientadas a que todos en conjunto, sector público y sector privado, velemos por el bienestar general. Esto es un conversatorio lo que tienen hoy, pero ya tienen propuestas más firmes, estudiadas, analizadas. Así es, correcto. Hay propuestas desde el punto de vista de cómo eliminar cuellos de botella regulatorios que están ahogando los costos de producción, que ahogan las posibilidades de que nazcan nuevos emprendedores en un sector como el nuestro, cómo podemos darle mayor coherencia, que dejemos de vivir en un ambiente de acoso legislativo hacia los costos de producción de los empresarios costarricenses, que sea coherente con la propuesta del gobierno de dejarnos trabajar, ¿verdad? Hay propuestas concretas de cómo eliminar cierto tipo de distorsiones que terminan encareciendo el abastecimiento de las materias primas y al final todos son elementos que suman en los costos de producción, de fabricación y que al final lamentablemente llegan a ciertos límites que deben ser trasladados al consumidor final. Para ampliar este tema estamos con Juan Ignacio Pérez, él es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara. Muchas gracias, Juan Ignacio, por estar con nosotros esta noche. Coméntenos un poco, ejemplifíquenos un poco de lo que comentaba don Mario, con cuáles son esas dificultades que está viviendo la industria. Bueno, venimos de 2 años bastante complicados desde el COVID, la pandemia, que al mundo básicamente se le bajó el breaker, como dicen, y pues todos los inventarios bajaron, hubo escasez de muchas materias primas básicas, granos básicos que luego se utilizan como insumo para fabricar productos terminados, que ya en noviembre, diciembre del 20, cuando se empezó a retomar la actividad económica mundial, pues obviamente había un faltante de inventarios en muchas áreas y empezó a haber retrasos, ¿verdad? Luego se vino la crisis de contenedores a nivel mundial, faltantes de contenedores, luego un hackeo aquí en el país. Son situaciones muy grandes, muy graves a nivel mundial que hemos tenido que venir sorteando
Y cada empresa ha tomado sus medidas. Un ejemplo, si antes usted tenía 3 meses de inventario de materia prima o material de empaque, pues ahora tiene 8. Eso tiene una repercusión importante en flujo de caja de las empresas. El capital de trabajo de cada empresa se ha visto muy afectado y también el costo de ese inventario pues se ha subido enormemente. Hay productos que se han duplicado o más el costo y es imposible trasladarlo a los consumidores de una forma expedita. Entonces es una reducción de márgenes de rentabilidad que todas las empresas han tenido que afrontar, ¿verdad?, en este momento. En cuanto en el tema de la industria, ¿habrá desabastecimiento? ¿La gente lo podrá ver así? ¿Cuál es la principal preocupación? No, de parte de la Cámara no vemos que haya un riesgo de desabastecimiento. Recuerde que venimos de más de casi 2 años o más de 2 años de venir sorteando, navegando esta situación. Entonces las principales empresas de la industria alimentaria han tomado las previsiones del caso, están más inventariadas. Aquí lo más difícil es no poder trasladar los costos directamente a los consumidores, la totalidad, siempre hay una parte que se tiene que absorber. Y trabajar de la mano, eso sí, lo vemos como una oportunidad, trabajar de la mano con el gobierno, con la línea que el presidente Chávez está mandando, que la vemos muy positiva, para empezar a buscar cuáles son esas ineficiencias, esos puntos en donde podemos recortar trámites a lo interno para bajar los costos de la cadena logística y pues obviamente bajar los costos de nuestros insumos como industriales, ¿verdad? Eso lo ven, ya ustedes tienen planes muy concretos, ya me imagino que ya los tienen bien pensados y analizados para las propuestas ante el gobierno. ¿Nos podría mencionar, además de esos cuellos de botella, en particular, cuáles son esos que a ustedes les urge trabajar? Para este congreso tenemos 6 puntos que son pues algunos un poco más generales, otros más puntuales. Los puntuales hablamos de eficiencias en aduanas, en la cadena de abastecimiento, digamos, desde que el contenedor llega al puerto hasta que llega a nuestras plantas, ¿verdad? En ese lapso hay varios puntos que se pueden mejorar simplemente con voluntad del sector político, ¿verdad? Vemos también temas de reforma del Estado, hay muchas duplicidades, hay muchas ineficiencias que los empresarios tenemos que navegar por esas ineficiencias y al final todos son costos, ¿verdad? Que costos ocultos que tenemos en las empresas o para un emprendedor que quiere arrancar su negocio para hacer galletas o para hacer sándwiches, ¿verdad? O sea, son impedimentos que tenemos para que la economía se desarrolle. Entonces van más o menos por ahí los 6 puntos que luego los pueden ver ya en la presentación formal. Muchísimas gracias. Y a ustedes, compañeros, esa es la información que tenemos. Obviamente le vamos a dar seguimiento y pueden encontrar más detalles en nuestro sitio web. Esta es toda la información. Ustedes continúan con Mayas allá en el estudio principal. Gracias, Andrea González, por esta información. Muy buenas noches. Vamos a cambiar de tema. El Poder Ejecutivo convocó una iniciativa que pretende eliminar los cobros retroactivos de la Caja Costarricense de Seguro Social. El gobierno convocó a las sesiones extraordinarias en Asamblea Legislativa el proyecto de ley del trabajador independiente, el cual busca acabar con los cobros retroactivos de 10 años o más en los pagos que realizan dichos colaboradores ante la Caja Costarricense de Seguro Social. El objetivo es que la acción de la Caja para determinar y cobrar las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores independientes prescriba en 4 años. Bueno, este proyecto lo que busca es solucionar una situación muy preocupante que enfrentan cientos de trabajadores independientes en nuestro país y son los cobros retroactivos de 10 años o más que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social. El proyecto corrige esta situación estableciéndolos en 4 años específicamente. Es un acuerdo liderado por Daniela Rojas del PUSC y Jorge Dengo del PLP en coordinación con el Ministerio de la Presidencia. Veo buen ambiente en la Asamblea Legislativa para que esto se convierta en ley de la República muy pronto. La iniciativa cuenta con el compromiso de distintas fracciones de votarse en primer debate. Una vez superada esta etapa, la propuesta deberá retroceder para la aprobación de un texto sustitutivo, promovido por los diputados Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana y Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista. Este proyecto está muy avanzado en el trámite legislativo, está para votar en primer debate y ya pasó los días de mociones de fondo que se le pueden hacer. Lo vemos con buenos ojos por la materia en sí del proyecto. Sin embargo, el proyecto tiene grandes defectos conceptuales, constitucionales y legales.
por lo cual junto con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana hemos venido trabajando para incorporar el lenguaje que hemos presentado nosotros en nuestro proyecto de prescripción junto con aportes de expertos y con los aportes de la fracción del Partido Unidad, y para así poder presentar un proyecto, un lenguaje que haga sentido en este proyecto, que sea aprobado y que de una vez por todas ponga una solución a la certeza jurídica que requieren todos los costarricenses. El gobierno también convocó la ley contra la facilitación de la delincuencia desde los centros de detención, con el que se busca sancionar el ingreso de celulares y otros dispositivos en las cárceles. También se convocó al nuevo proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo realizar pagos directos a los pequeños y medianos productores de arroz como parte de la ruta del arroz. La Sala Constitucional recibió 3 recursos de amparo por la no existencia de la revisión técnica vehicular. Los recurrentes alegan que no pueden circular con sus vehículos ya que no tienen cómo realizar esta inspección. Se trata de 3 choferes que plantearon la queja en la Sala Constitucional. Los recursos de amparo se interpusieron el 14 y 15 de julio anterior, básicamente en contra de que en el país no existe un ente para realizar la revisión técnica vehicular. El primero alegó que el carro estaba en el taller esperando un repuesto y que por eso no pudo llevarlo a Riteve antes del cierre de la empresa y que ahora no puede circular. Los otros 2 igual alegan que no pueden circular al no poder realizar la revisión del automotor. Hasta este martes 19 de julio en la Sala Constitucional tenemos reportados al menos 3 recursos de amparo interpuestos contra la no existencia de un mecanismo para establecer o regular la revisión técnica vehicular. Se trata de personas que plantean que al no tener la revisión técnica al día no pueden circular y que no tienen la opción de acudir a alguna de estas fiscalizaciones o pruebas que se le hacen a los vehículos. Riteve cerró operaciones el pasado viernes 15 de julio, pues se venció el contrato con el Estado. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes prorrogó por 2 meses la vigencia del Riteve a las placas que se les vencía en julio, agosto y septiembre. Adicionalmente, el MO pretende hacerlo para las placas que se vencieron en junio y que de esa manera no sean sancionados por no portar la revisión técnica. Sin embargo, a quienes se les venció Riteve en enero, febrero, marzo, abril y mayo podrían ser sancionados por la Policía de Tránsito. Los 3 procesos están en estudio de admisibilidad. Esto lo que quiere decir es que primeramente la Sala Constitucional hará un estudio de admisibilidad para ver si cumple con los requisitos formales esenciales básicos. Si es así, pasa ese primer filtro y luego se empezaría a analizar y a estudiar por el fondo. Los recursos de amparo se mantienen en estudio de admisibilidad. El tipo de cambio de dólar baja paulatinamente y se coloca en 681 colones luego de permanecer por varios días en 700 colones. Los economistas prevén que la moneda siga disminuyendo su valor en cuanto se apliquen las medidas anunciadas por el Banco Central. En el plazo de un mes el tipo de cambio bajó 20 colones y es que después de que en junio el dólar rondara los 700 colones, este martes la referencia del Banco Central es de 681 colones, mientras que en ventanilla se encuentra entre los 681 y los 685 colones. Según el economista Daniel Suchar, son varios los factores que han generado una reducción en la moneda, entre ellos una buena recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda, también los indicios del gobierno para mejorar las finanzas del Estado y el ingreso de más dólares al país con las vacaciones de medio año. Como hemos visto en los últimos días, el tipo de cambio ha retrocedido en forma paulativa pero sustancial, de forma tal de que mucha gente se ha dado cuenta que ha bajado el nivel de incertidumbre, menos ansiedad, la gente tampoco ha estado pendiente tanto del tipo de cambio y el tema de las vacaciones de medio año también ha repercutido de forma positiva para que el tipo de cambio retroceda. Recordemos también de que han habido frases muy importantes como la reactivación económica, algunos indicios de tener buen camino por las finanzas públicas e incluso también el último mensaje de Hacienda que da a entender de que ya ha habido una muy buena recaudación
hace que el nivel de riesgo, o por lo menos el ambiente, sea mucho más tranquilo para el mercado cambiario e incluso también los inversionistas. El economista afirma que el tipo de cambio continuará bajando de manera paulatina en cuanto se apliquen las medidas anunciadas meses atrás por el Banco Central para frenar el alza en la moneda, como lo es el crédito por $1.000 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Tenemos que seguir esperando algunas promesas, como los $1.000 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas, por ahí algunas emisiones de bonos de dólares domésticos y también la entrada de eurobonos. Pero en realidad todo esto ha sido el cúmulo de cosas buenas que han sucedido en el ambiente y ha bajado esa presión del tipo de cambio que en algún momento ya lo teníamos en 700 y ya hoy sigue bajando por debajo de los 683. Datos de la SUGEF indican que 770.000 personas y 20.000 empresas tienen créditos en dólares sin ser generadores de esa moneda. El dólar se ha mantenido al alza desde el año anterior debido a la pandemia, la inflación, el alto costo del petróleo y el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Banco Central no interviene en el MONEX desde el pasado 17 de junio. Cambiamos de tema. Una banda dedicada al narcotráfico y lavado de dinero que fue detenida por el OIJ generaba en ganancias, ponga mucha atención, 100 millones de colones en una semana. Además detuvieron a un funcionario de un banco público. El OIJ realizó este martes 34 allanamientos en San José. Este fue uno de ellos en una torre de apartamentos en Sabana, donde detuvieron al presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico y a legitimar el dinero proveniente de la actividad ilícita. Según la investigación, la banda operaba en María del Reina, en Atillo, y lograron ganancias por semana de al menos 100 millones de colones, dinero que era introducido a la economía nacional con la compra de bienes como apartamentos y comercios en San José. En virtud de que se trata de un caso de alto nivel, no solo por los objetivos que estamos abordando, sino por el impacto que va a tener desde la perspectiva de incidencia criminal. Esta organización a la que estamos abordando era dirigida por un sujeto de apellido Rodríguez Chávez. Es un sujeto a quien se le denomina Piojo, que es una figura icónica en el crimen organizado de la zona y que ha regentado este sector de María Reina de Los Ángeles durante muchos años. Al parecer, un funcionario público de un banco estatal fue reclutado junto con abogados y notarios privados para ofrecer beneficios a la organización, como la certificación de documentos simulados para inscribir todo tipo de bienes como vehículos de lujo y viviendas. Señalar que este caso aborda una estructura criminal muy intrincada, que tiene mucha planificación interna, una jerarquía muy fuerte y que gerencialmente está definida mediante la creación de estructuras o capas que le permiten al líder controlar prácticamente todo este sector. El OIJ le da seguimiento a este caso desde el año 2020. Son las 7:38. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, en el campo internacional, Jair Bolsonaro cuestionó el sistema electoral en Brasil, señalando poca transparencia. Ya casi volvemos con estas y otras informaciones del mundo. Raxa Migración Digital me permite realizar trámites migratorios en línea sin salir de mi oficina. Ahorre tiempo con Raxa Migración Digital. Raxa, hagamos el futuro juntos. Hola, los saluda el doctor Aristides Baltodano Agüero. Yo soy médico pediatra y presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Quiero invitarlos muy cordialmente a ver todos los lunes a las 4 de la tarde y por Canal 13 el programa Consulta en Directo, que trata sobre temas relevantes y muy actuales de salud. Ser queridos, ser aceptados. Juicio más sano. Nuestro objetivo es llevar a las personas una serie de enseñanzas de crecimiento personal. Este
Este 25 de julio celebramos a Guanacaste, sus tradiciones, su tierra, su gente. Celebremos 198 años de la anexión del partido de Nicoya. 198 años de ser una gran nación. Celebremos a Guanacaste. Celebrémoslo por siempre. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Vamos a continuar con esta edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. La cadena de heladerías Pops compartió un comunicado de prensa 2 días después del accidente ocurrido en uno de sus locales en La Ceiba, en Alajuela, el cual provocó heridas graves en al menos 10 personas producto de la explosión de uno de sus cilindros. La compañía expresó: en Pops sentimos mucho el incidente acontecido la noche del sábado 16 de julio en nuestro local ubicado en el centro comercial La Ceiba en Alajuela, en el cual resultaron afectadas 2 de nuestras colaboradoras. Expresamos nuestra solidaridad con ellas, sus familiares y otras personas que resultaron afectadas en este desafortunado acontecimiento. Por último, el texto señala el compromiso que tiene la cadena con las autoridades para esclarecer los hechos y revelar la causa oficial de este trágico accidente. Por ahora, el OIJ e Ingeniería de Bomberos no han podido determinar qué provocó la explosión. Hace algunos minutos trascendió que Pops acaba de anunciar que retira voluntariamente y de manera preventiva todos los cilindros de óxido nitroso de sus sucursales. La medida es efectiva de inmediato y será aplicada hasta que la investigación quede concluida. Precisamente hoy a las 8 de la noche en el espacio Conversamos vamos a hablar ampliamente sobre este tema y por supuesto en materia preventiva. Es un espacio que estará dirigiendo nuestro compañero Andrés Ortiz a las 8 de la noche para que no se lo pierda. Vamos a cambiar de tema. La Defensoría de los Habitantes logró detectar que en la actualidad persisten los problemas con el pago de incapacidades por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si bien la institución habilitó el teléfono 2539-0766, las personas han manifestado que en dicho número no se les atiende. La Defensoría de los Habitantes obtuvo información de que en algunas oficinas de la Caja el problema se estaría presentando con el desbloqueo de usuarios en el sistema de registro de pago. La Defensoría le solicitó a la institución que brinden una respuesta prioritaria a la situación que se presenta con el trámite de gestión y pago y de incapacidades. El Hospital Calderón Guardia actualizó el laboratorio de pruebas para pacientes oncológicos y de otras patologías severas. Los nuevos equipos agilizarán y disminuirán los tiempos para la entrega de resultados de biopsias y citologías. Este avance permite modernizar muchos procesos que se realizaban anteriormente de forma manual, lo cual alargaba los procesos de diagnóstico. Mensualmente se procesan entre 1.200 a 1.300 láminas que equivalen aproximadamente a 250 casos de pacientes. El adquirir estos equipos de inmunistoquímica en este hospital, que ahora son 2 plataformas, lo cual nos implica alrededor de unos 220 anticuerpos, ¿en qué se va a manifestar? Bueno, que nos va a ayudar a los patólogos en un mejor diagnóstico, en un diagnóstico más acertado, más adecuado de las lesiones tumorales, y eso va a representar una herramienta muy importante para el oncólogo médico. Cambiamos de tema. Como parte de la lucha contra las pensiones de lujo, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, aseguró que en los próximos días se revelará una lista de exdiputados que gozan de pensiones de lujo. Chávez dijo que esta lista dará el nombre del exlegislador y de cuánto es su salario. Durante una actividad realizada este lunes por la tarde, donde se presentó el informe sobre integridad de Costa Rica, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, aseguró que en unos días la ministra de Trabajo dará una lista con el nombre de exdiputados que gozan de una pensión de lujo. Chávez recalcó
que esta es una de las medidas que se implementarán para la lucha contra las pensiones por las que no cotizaron muchos exfuncionarios públicos. Para el presidente, el gasto que representan estas pensiones es intolerable. Gastamos en los últimos años mucho más en pensiones de lujo para un puñado de costarricenses de lo que gastó este país en toda la infraestructura pública. Eso no se llama integridad, eso no es equidad, porque esas leyes pasaron para proteger a grupos, no para proteger, es que nadie los estaba atacando, para enriquecer a grupos conectados políticamente. El mandatario también dejó ver que las pensiones de lujo generan altas tasas de interés. Además, recordó que en el país todos sufren por el desangramiento de las finanzas del Estado, lo que provoca una disminución en la capacidad de responder a las necesidades del pueblo. Los diputados gozaban de este privilegio hasta 1996, cuando se dio una reforma a la ley. Sin embargo, los que ya recibían este monto de pensión antes de la reforma, lo siguen haciendo. Porque se entiende que quienes las gozan adquirieron ese derecho de buena fe, dadas las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y que se mantienen en vigencia y que aún así han sido modificadas. Dado que la pensión alta o baja es considerada como un derecho humano en Costa Rica y que las pensiones ya otorgadas y en proceso de gozarse se consideran situaciones jurídicas consolidadas, su derogatoria es imposible. Lo que sí pueden hacer los diputados, como han venido haciendo en los últimos años, es imponerles impuestos especiales que graven más. El presidente de la República insistió en que hay que decir las cosas que nadie se ha atrevido a decir. En las noticias del mundo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro cuestionó el sistema electoral en su país, señalando poca transparencia para las elecciones presidenciales. Jair Bolsonaro arremete nuevamente contra la justicia electoral, a la que acusa de no querer transparencia en las elecciones presidenciales. El mandatario brasileño repitió el lunes sus cuestionamientos sobre la supuesta vulnerabilidad de las urnas electrónicas, que cree que podría ser usada en su contra en los próximos comicios. Queremos corregir fallas, queremos transparencia, democracia de verdad. Ahora estoy siendo acusado todo el tiempo por Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes como la persona que quiere dar un golpe. Bolsonaro dio un discurso por casi una hora ante decenas de embajadores y diplomáticos, incluidos de la Unión Europea, en un encuentro convocado solo para discutir el sistema electoral brasileño. Algunas embajadas de los principales socios de Brasil, como Argentina, no fueron invitadas sin que se conocieran los motivos. En varias ocasiones, Bolsonaro ha dicho, sin ofrecer pruebas, que hubo un fraude en las elecciones de 2014 y en la de 2018, donde el mandatario alega que habría sido electo en primera vuelta. Estoy cuestionando antes porque aún tenemos tiempo de resolver este problema, con la propia participación de las Fuerzas Armadas que fueron invitadas por el Tribunal Superior Electoral. Bolsonaro se enfrenta el próximo 2 de octubre con el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, favorito en las encuestas de intención de voto. Miembros del Partido de los Trabajadores y algunos analistas evalúan que la postura de Bolsonaro es parte de una estrategia para desconocer una eventual derrota y afectar el proceso electoral. Vamos a hacer una pausa comercial. De regreso en la información deportiva, 1.400 atletas se darán cita en los Juegos Centroamericanos que desarrollarán en conjunto Costa Rica y Guatemala. Ya casi viene nuestra compañera Viviana Víquez con la información deportiva. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social, abordados en profundidad. Si me decís negra, te puedo decir cómo el esclavista nos llamó, y yo no me quiero que me llames así.